Buenos días. Pues bueno, justo son las 10. Vamos a dar unos 3 minutitos a que se vayan sumando más. No sé si hay gente nueva. Muchas gracias. Vamos a poner ahí, por ahí está el chat. Si tienen algunas preguntas, otra vez gracias por asistir a este último ciclo del año, en el que vamos a hablar de la inteligencia artificial y todo lo que hemos visto. No sé si ustedes, los que nos están acompañando, asistieron y tuvieron chance de ver lo que se presentó en el IEX, nunca lo sé pronunciar, IEEX, IEEX, está bien, ¿no? De la semana pasada, que fue impresionante todo lo que vimos. Este, y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren participar o cualquier cosa, por ahí escriban en el chat. No sé si estoy viendo el chat. Sí, sí estoy viendo el chat. Buen día. Y por ahí, buen día, Gaby Sacal. Por ahí, si quieren participar en el chat, pues ya nos hacen ahí la pregunta, nos cuentan. Y porfa, escríbanos y díganos de dónde son, ¿vale? Yo creo que por los que no estuvieron la vez pasada, yo creo que vale la pena que se presenten rápido una vez más, ¿no? Y empezamos directo con el tema. ¿Cómo ven? Súper bien. Vale, Adelante. pues vamos a empezar entonces. Karen, ¿quieres empezar tú? Sí, claro que sí. Karen Argüelles, de Aleph Consulting and Data Science. Yo soy científico de datos, el director, y de también temas de analytics. Y me estoy enfocando mucho a todo el tema de inteligencia artificial, sobre todo en la parte de la conformación de bases de datos, limpieza y curación. Bienvenidos a todos. Muy bien, muchas gracias, Karen. María Elena, cuéntanos. Les cuento un poco. Buenos días a todos. Yo soy María Elena León, trabajo en Pearson Research. Actualmente llevo la dirección cualitativa y bueno, desde la organización y específicamente desde el cualitativo, aunque también el cuantitativo que de pronto lo llego a utilizar en metodologías mixtas. Estamos utilizando inteligencia artificial como apoyo y justamente en esta sesión les vamos a contar un poco de en qué proceso nos podemos o en qué pasos del proceso nos podemos apoyar del uso de la IA sin perder la visión de la calidad. Pues bienvenidos. Muchas gracias, María Elena. Víctor, Muchas gracias. Pues soy Víctor Hernández Estrella, mejor conocido como Víctor Estrella, y pues 15 años en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, primero capacitándome en sistemas de información estadística y geográfica, y luego capacitando a mucha gente en el mismo tema. Y de 6 años para acá, consultor independiente para agencias de la MAI como proveedor y también como tallerista y más recientemente súper metidos en el tema de inteligencia artificial, sobre todo con la ingeniería de prompts. A la orden. Es un gusto, es mu- un lujo para mí estar aquí. muchas gracias. Bueno, yo soy Renato Bautista, soy Client Success Director en Mega Research. Y pues vamos a empezar. Las semanas pasadas, o bueno, en todas estas sesiones hemos hablado de la importancia que es conocer y saber que la inteligencia artificial es una herramienta, pero es una herramienta que tiene que ser usada primero con responsabilidad, como decía, era el tío de Spider-Man. Espero no estar diciendo una tarugada porque no soy mucho de superhéroes, pero bueno, que tiene que ser usada con responsabilidad y que no es una cosa nada más de copiar y pegar. Y justo hemos estado hablando mucho de que no nos va a sustituir y que no nos va a esclavizar y que no nos va a dejar sin chamba, pero bueno, pues que tenemos que también saber cómo utilizarla, ¿no? En esto va la siguiente pregunta que les voy a hacer y la idea es, ¿qué tan preparados creen que estamos como industria para integrar la inteligencia artificial en estos procesos críticos de investigación? ¿Quién me quiere contestar? Pues si quieren comienzo. Hoy vengo Muchas más gracias. tranquila. Justamente vamos a mencionar
Esto es así como si toma no maneje. Vamos a tomarlo con responsabilidad. Aquí el tema con la inteligencia artificial es que pues ya no es un veremos, no es como antes lo era la neurociencia, no una opción, sino que hoy en día el uso de la inteligencia artificial se está convirtiendo en algo obligatorio, no nada más ya en la parte laboral, sino incluso en la parte estudiantil, e incluso hay quien lo ve obligatorio ya en la vida cotidiana, para orientarnos o para desde el uso del dispositivo desde el celular, así como si utilizáramos el WhatsApp o googleáramos tal cual, en algunos puntos pues hay una sospecha de que lo va a sustituir. Entonces, pues ahora sí que no tengo datos, pero tampoco tengo dudas de que ya prácticamente todos los que estamos en la industria de investigación de mercados estamos utilizando inteligencia artificial. Y hay dos corrientes, ¿no? Una que a lo mejor son los que toman cursos, son los que se empiezan a preparar, los que entran a lo mejor con mayor precaución, y por otro lado aquellas personas que se avientan, ¿no? Que se lanzan como el borras, ya con el dicho más antiguo, pero que dicen yo la quiero utilizar y en el Inter, con prueba y error, vamos aprendiendo justamente a cómo utilizarla. Y ahí lo ¿De, vamos implementando. de cuál te hubieras considerado, al principio, de cuál te considerarías tú? Yo te lo digo, yo me aventé como el Borras. Sí, no, pues es que te gana la curiosidad y voy a decir una tontería, sacrilegio, pero casi casi es como la ouija, ¿no? O sea, la agarras y dices, ah, sí me contestó, sí me dijo algo. Y es cuando te empiezas a emocionar y a Sí. preguntar, pero, y depende de lo que preguntes, o sea, si es algo que tú definitivamente desconoces, te responda lo que te responda solo por el hecho de que te responde y te va a responder porque es algo generativo, ya te va a sorprender. El tema es cuando le preguntas cosas que tú ya sabes la respuesta y cuando, sobre todo hablando en lo profesional, y cuando te responde te quedas así como, pero empiezas a tener dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dirían por ahí, al que no sabe, cualquiera lo engaña. Claro. Entonces, ese es el punto principal de la inteligencia artificial. Si tú tienes experiencia, si sabes cómo hacerlo, una IA no te va a poder venir a cuentear. Entonces, ese es el punto de utilizarla. Quien lo utiliza con mayor experiencia y ve, puede tener un ojo más crítico hacia lo que le está respondiendo que aquel que no sabe nada. Entonces, ahí es donde justamente viene el tema. Si tú como estudiante, como no quería decir como primerizo, pero alguien que esté iniciando en investigación de mercados cualitativo o cuantitativa, le empiezas a utilizar, por supuesto que te van a sorprender los resultados, pero cuando ya tienes más experiencia, más colmillo, cuando ya has cometido incluso más errores humanos, pues vas a tener esta sensibilidad. Y sobre todo en cualitativo, y se los voy a comentar más adelante cuando hablemos del proceso, porque pues el cualitativo generalmente algunos dicen es... Muchos dicen que el cuantitativo son las cuentas y y el cualitativo, perdón, son los cuentos. ¿Por qué? Porque pues nos da, o a lo mejor el cualitativo depende de la habilidad de contar una historia, de narrarla, y finalmente es enteramente interpretativo. Y ahí es cuando, por eso generalmente se acompaña del cuantitativo para aterrizarlo en números. Pero la IA puede ser, pues, muy, muy creativa. Puede, de verdad, si tú le dices, dímelo en 25 palabras, dímelo en 10, dímelo en 200, quiero que me des 450 palabras con tantos espacios, lo va a hacer, pero habría que ver el estilo, ¿no? Entonces, ahí es donde está el punto. Te va a hacer lo que tú quieras porque eso es lo que es un asistente que está ahí para obedecerte. Entonces, es ahí donde justamente viene el tema. ¿Quién va a controlar a quién y quién le va a enseñar a quién? Porque es el humano el que debe educar a la IA y no al revés, sino pues ya estamos perdidos y estaríamos hablando de una deshumanización desde mi punto de vista. Justo, estoy completamente de acuerdo contigo. Karen, ¿tú qué crees? ¿Qué Yo tan creo preparados que estamos? Yo creo que apenas vamos en un proceso. Falta mucho por aprender. Eh, Muchos creo que empezamos a utilizar la IA como si fuera el Google, vuelvo a insistir, con Eso, justo. preguntas muy puntuales. Y creo que desde aquí tenemos que empezar a cambiar el chip, el empezar a darle instrucciones. Y creo que, bueno, yo bajo mi expertise sí siempre recomiendo que sea que tomen un curso básico de cómo está formado la IA para que vean que la parte de atrás realmente no es algo sencillo,
Sin embargo, está utilizando muchas vectorizaciones, a lo mejor voy a hablar un poco técnico, para encontrar justo estas palabras que se van a predecir. Entonces, por ahí hay un video, igual ahorita si lo tengo se los comparto, donde justo explican el cómo está, cómo se armó estas inteligencias artificiales generativas, ajá, justo para que nosotros entendamos por qué hay veces que no debemos de hablarle en forma negativa como los humanos de repente, o hasta en los cuestionarios, ¿no? Hablamos de formas negativas y como que nos cuesta un poco de trabajo entender. No hagas esto, no aquello. Entonces, ese tipo de instrucciones creo que les va a ayudar muchísimo. Entonces, sí siento que estamos hoy día apenas en un proceso y que tenemos que aprender y que hay como algunos, ¿no? Que aprenden conforme a la marcha, conforme alguien les dijo, si pueden, tómense un curso, hay muchos videos, hay mucha documentación, entonces creo hoy día que nos podemos estar preparando para todo lo que existe, ¿no? Y Todo. justo Pablo Milán, Juan Pablo Milán de Bayersdorf, ojalá que lo haya dicho bien si hay alguien de Bayersdorf por ahí, nos decía hace 2 sesiones, que a Google lo que es de Google, ¿no? O sea, que tenemos que entender cuál es la diferencia y para qué nos sirve uno y para qué nos sirve el otro, y que la inteligencia artificial o con ChatGPT no es Google, ¿no? Y si lo estamos utilizando como un Google, lo estamos subutilizando y entonces en realidad no lo estamos sabiendo utilizar. Entonces, justo a Google lo que es de Google. Tú, Víctor, ¿cómo nos dirías si estamos o qué tan preparados crees que estamos para, como industria, para Mira, integrar a estos eh, procesos? gracias, mi querido. Parafraseando a Gramsci, decía que el nuevo orden no ha terminado de nacer cuando el viejo orden no ha terminado de morir, ¿no? Entonces, en un extremo no estamos preparados, ni técnica ni paradigmáticamente, porque en ese extremo yo percibo mucha artesanalidad en los procesos de trabajo. Es decir, se está usando la ofimática, Office, Word, Excel, PowerPoint, para copiar y pegar información y datos, ¿no? Son pegostes. Y en el otro extremo, pues hay empresas que ya están en un proceso clarísimo de inteligentización, en las que tienen buenas prácticas de gobernanza de datos, trabajan con datos altamente estructurados y pues eso permite que la inteligencia artificial funcione de la mejor forma. No, entonces, yo estoy muy preocupado. De hecho, he ido varias veces al posgrado de administración, del que soy egresado, y sí les he dicho, oigan, vean cómo la están usando, ¿eh? O sea, está bien que la usen. Todos en algún momento comimos alucinaciones, pero, ajá, pues no es Google, por el amor de Dios. Desde hace 20 años ya yo tuve un frente de batalla de que había un conjunto de herramientas digitales para periodistas. ¿Y sabes cuántos periodistas las conocían? Todo aquel periodista que le pregunté no las conocía. Y no es una petulancia de ver, sabes o no sabes. Es reducirlo a una frase que dice más o menos así: para el que solo sabe usar un martillo, todos los problemas son clavos que se resuelven a golpes. Entonces, yo sí percibo que en la industria hace falta un paso previo a la inteligentización, que es la digitalización. Es decir, trabajar con herramientas intermedias y avanzadas en nuestra industria, saber cuáles hay, herramientas especializadas. Y pues cerrar mi comentario con pues una paradoja, no sé si paradoja, pero sí esta situación en la que cualquiera puede usar ChatGPT. Hay videos muy graciosos de cómo una niña de Perú la está usando y es una muy buena ingeniera de prompts, es una ingeniera empírica, pero pues no cualquiera sabe detectar alucinaciones. Al final, si la inteligencia artificial no nos está dando la respuesta, yo les diría, pues, con mucho cariño y con una asesoría gratuita, mírense al espejo.
¿Por qué? Porque una de las analogías de la Universidad de Vanderbilt es que la inteligencia artificial es un espejo lógico computacional. Entonces, soy espejo y me reflejo. Si tú obtienes esa calidad de respuestas, deberíamos analizar la calidad de nuestras preguntas y la calidad de nuestra ingeniería de prompts y de crear un contexto. Eso sería mi aportación, queridos colegas. Muchas gracias. Por ahí, Susana. Susana Rivas de Marketing Group. Hola Susana, ¿cómo estás? Nos pregunta, ¿qué cursos recomiendan? ¿En dónde capacitarse para obtener buenas bases de IA? Pues yo tomé unos en la UNAM que dieron hace un año, pero esas son muy puras. O sea, estás hablando de IA, de cómo se construyeron, cuál es el fundamento teórico y todo, ¿no? Google está dando unos de forma gratuita basado en Gemini. Entonces, ahí puede haber un camino que es un poquito más light, ese asunto. Y bueno, de nuestro lado, pues al final, pues tomamos pues muchos cursos en diferentes lados, sesiones, incluso haciendo mucha experimentación de forma interna en la empresa, ¿no? Tenemos a veces mapeos que existen de nuestro lado, por ejemplo, de temas de infraestructura de datos y cómo tenerlos que integrar, ¿no? Porque pues obviamente nosotros utilizamos de repente mucho ChatGPT, pero existe la API de ChatGPT, ¿no? La API OpenAI. Entonces, ¿qué puedes hacer con ellos? Entonces, ahí les recomiendo que si puedan entrar, como decía Víctor, también en Coursera. Sería bueno que entren, ¿no? Y bueno, ya hay Eh, videos en YouTube, que ahorita lo estoy tratando de buscar, si lo encuentro, de verdad se los comparto. Y si no, ahí en mi LinkedIn lo voy a compartir, donde habla justo de la parte teórica. Ujú. En la Universidad de sí, Anáhuac también hay un diplomado de inteligencia artificial, por si alguien está interesado. Todas las sí. Yo, universidades tienen. sí. Sí, Coursera para mí es la interfaz pues más intuitiva y más recomendable porque puedes elegir si quieres una especialidad desde lo más elemental que puede ser. Yo las que he tomado son de la Universidad de Vanderbilt y te da como un panorama muy, muy, muy amplio y también al mismo tiempo muy especializado en ingeniería de prompts. Ahí mismo en Coursera están los de la UNAM, el diplomado, si no mal recuerdo, es un diplomado en inteligencia artificial de la UNAM. Empiezas con un curso que se llama 60 años de inteligencia artificial en México y como dice Karen, bueno, al menos el primero que yo tomé es muy demandante porque tienes que hacer un proyecto y ya desde el primer curso tienes que empezar a tirar líneas en Python. Y el tema también interesante de comentar es que son capacitaciones generales y generalistas. Entonces, poco a poco, yo tengo un borrador de lo que yo pienso que debería ser un mapa curricular de la inteligencia artificial aplicada en específico a la investigación de mercados. Es ambicioso porque hay temas que yo no domino, pero bueno, pues es lo que les pudiera comentar. Yo creo. A ver, sí, perdóname, Marilena, sí, dale, dale. Ah, justo hablando de los cursos, yo creo que hay varios en Coursera, hay algunos webinars gratuitos, específicamente en Amay, el mismo Víctor ha dado algunos talleres, va a haber algunos disponibles también en Campus Amay, si nos lo piden, los hacemos, pero a lo que voy es específicamente en investigación de mercados, están orientándose en universidades, en posgrados, pero hay algo al final en lo que vamos a caer es, hay un sinfín de herramientas, ¿no? Y voy a hablar desde el cualitativo a lo mejor, o incluso desde el cuantitativo. Hay plataformas como Qualtrics que ya traen su inteligencia artificial, digo, son costosísimas, son para empresas, no son para estudiantes, pero una inteligencia artificial es justamente la generación que tienen de todas sus gráficas en tiempo real, ¿no? Los famosos dashboards donde el cliente puede ir tomando decisiones, donde puede tener programados algunos cruces. Del lado del cual y cuanti,
hoy están softwares famosísimos como Brandwatch, que trabaja ya con inteligencia artificial. Claro. Es esta recopilación de información, además ya tiene este filtro de análisis, te puede decir cuál es un sujeto real o humano contra la sospecha de bot, te genera por geolocalización también todo el mapeo. Tiene prompts como ya integrados porque te puede decir cuál es la generación X, Y, quiénes son los boomers, también detecta tendencias, está increíble, a mí es de los que más me gustan y pues también están todos aquellos que son como unas inteligencias más arcaicas que pueden ser como estos de generación de nubes de palabras, también de generación de redes semánticas, que ya son muy viejitos, o sea, realmente lo que hacen pues es algo más automático, ¿no? Aquí a lo que voy es que todas estas plataformas incluso te pueden hacer una lectura y funcionan también de forma separada cuando te dicen voy a hacer el análisis de sentimientos. ¿Cuántos de los comentarios que estás compartiéndome son positivos, cuántos son negativos y cuántos son neutrales? Y ahí comienzan los problemas, ¿no? Justamente creo que cuando son números o cuando son datos que tienen que ser más exactos, puede no haber tanto margen de error siguiendo un prompt correcto o cuando la misma inteligencia artificial ya lo tiene preprogramado, pero cuando es cualitativo, pues sí puede haber una distinción, ¿no? Justamente porque es algo interpretativo. ¿Cómo vas a hacer tu nube de palabras? ¿En qué te vas a basar para decir qué es más importante y qué es menos importante? Porque generalmente lo que hace es contar y decir, esta es la palabra más repetida, es la más importante, pero es por un tema de repetición, no tanto de significado. Los mapas mentales actúan de una forma distinta. ¿Hacia dónde te está llevando el signo, el símbolo, el significado? O sea, ya es algo un poco más complejo. En el tema de la generación, ¿cómo detecta de qué generación eres? Porque no es justamente de con qué año te registraste tu perfil en TikTok, ¿no? O sea, no lo hace así, lo hace a partir del lenguaje, lo hace a partir de cómo abrevias las palabras, lo hace a través de los emojis, pero a lo mejor si yo soy un chavorruco super pro y hablo como alguien de 25, me va a encasillar en otro lado. Esos son los riesgos. Entonces, pues hay que ver también cómo lo están haciendo. Y ahí es donde justamente está el truco, quién le va a enseñar a quién y quién va a guiar a quién. Por eso hay un sinfín de herramientas, incluso podemos hablar de herramientas para transcribir, hay algunas que no nada más te hacen la transcripción textual, sino que te dicen, puedes estar en una junta, descargarla en tu teléfono y yo te entrego un resumen y tú ya no trabajas, ¿no? Y todo el día te vas a ver videos a YouTube o a TikTok y tú ya no haces nada Mm. porque ya tienes tu resumen. Pero ese no es el punto. El punto es que en toda investigación cualitativa o cuantitativa hay dos filtros muy importantes. Y el primer filtro es el cultural. Tú como investigador tienes un filtro cultural. Decía hace rato Karen, es que la IA no te va a entender si le hablas en negativo, hay que aprender a hablarle a una IA, ¿no? No es como de, oye, pásame el del S. No, no le vas a pedir eso. O sea, a lo mejor un humano te entiende a señas, pero una inteligencia artificial, digo, tampoco es como saludarlo, ¿no? Pero Y por eso es una Siempre, favor, locura, porque tenemos eh, muchos asuntos de lenguaje sí, que, o es sea, que que le va a es dar lo primero, aprende a hablar, aprende a es sí, una dirigirte. pero locura. La la IA mayoría al de final las te va a hablar, siempre te personas va a no hablar, habla, te va a dar una sí, respuesta. la mayoría de los mexicanos no habla español. Ajá, pero no, El- no la el- solo español, es la Sí. nuestro estructura más español. elemental del español es sujeto, verbo y complemento. En Sí, mensajería de WhatsApp, la mayoría no habla español y es nuestro español. quieren que la inteligencia artificial les dé resultados. Yo de una Claro, es vez, que es yo de una vez les digo que no, pero no nada más les digo que no. O sea, les puedo decir cómo, pero con ese nivel de lenguaje, mm, va a ser un desafío que no vamos a poder pero es superar. complicado porque sí, lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, lo que nos hemos dado cuenta es cuando te enfrentas a la inteligencia artificial, es que sí tienes que hacer un esfuerzo mayor en este asunto del lenguaje porque no lo puedes aterrizar como hablas, por ejemplo, ¿no? O sea, sí es Y muy además, porque la inteligencia artificial generativa basada en grandes modelos de lenguaje requiere un pensamiento lógico computacional Ujú. y es demasiado pedir cuando no podemos escribir nuestro nombre en altas, bajas y con acentos, ¿no? Entonces ya pensamiento computacional Sí, rapidísimo. Ha habido
en la creación de asistentes de inteligencia artificial que las instrucciones personalizadas no corren porque falta un acento. Es diferente el cómo acentuado al cómo sin acento. Nada Claro. más por eso no corre. Y yo Y cualquiera va a decir, ay, ¿y por qué no me interpretas si es tan inteligente? Pues es que Ahora, al muéstranos que final, eres más Que inteligente no es tú, al Dios. final lo escribiendo acaba bien, haciendo también. O sea, al sí, final acaba pero entendiendo que tienes, porque, y eso es sí, otra importante, al final acaba pero entendiendo que sí. tienes ciertas áreas de oportunidad en ortografía y gramática, y después de mucho No, tiempo acaba entendiendo espérate. que tienes Sí, esas áreas de pero Tiene es oportunidad. algo como, peor, Ren y Víctor. es La como si yo te inteligencia dijera, artificial, yo te entiendo, pero porque soy buen entendedor, no por la forma en que tú te expresas. Cien por Pero ciento, cien por ahí ciento. ya gastamos O sea, capacidad de sí, sí. cómputo y Claro, a ver, pero en la y cuando práctica, 100% mm, estoy contigo, pero en la práctica te acaba por entender. Tal vez las exacto. primeras 500 veces, ¿no? Pero al final, pero hay que decir qué haya tipo La de sido como práctica. inteligencia haya artificial sido, Sí, te acaba por sí, entender, y es una está basada locura. en la pero sí hay iteración. que categorizar que hay Sí, buenas sí. prácticas y malas prácticas. Sí, pero Esa a es ver, una mala tú no práctica. puedes educar al Cien mundo. por La ciento, inteligencia cien por artificial ciento. está basada en iteración y está aprendiendo. Si yo y Correcto. más 5,000 personas le escribimos oyes, la inteligencia artificial va a decir en México, en la Ciudad de Claro, México, es correcto claro. decir oyes. Entonces, Sí, Bueno, no sí. te sorprendas que un día la inteligencia artificial te diga, oyes, ¿cómo estás? Oyes, ¿cómo Es estás? lo que te Cien por sorprende porque ciento. está aprendiendo de ti. Entonces, híjole, es tú no la que vas a ahí cerrar. nos vamos a Pero ir a un ojo, tobogán. ojo, no estamos No es que hablando de esté que esté correcto bien o o que esté incorrecto, mal, está es lo que es, aprendiendo. Exacto, No, no, 100%. no, 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 pero yo sí ahí voy y a lo va a hacer. discrepar de todos ustedes, porque les traigo un concepto de un documental de la Deutsche Welle que se llama así se llama, y el concepto se llama la mierdificación de las redes sociales. ¿Qué dejamos que pasara para que Twitter fuera un haterlandia y se reprodujera tal cantidad de ignorancia en la que las personas están opinando de temas que no saben, sin 100%. datos, sin investigación y brincándose lo que mi muy querido doctor Raúl Rojas Soriano, como investigador social, nos decía, solo el que investiga tiene derecho a opinar. Y ahora resulta que todo el mundo es experto. Bueno, esa mierdificación de las redes sociales tiene el riesgo de contaminar y llevar hacia la mierdificación de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque por malas prácticas, por malos usos, por un lenguaje que no es el adecuado, por datos no bien curados, etcétera. Entonces, yo sí declaro abiertamente, declaro la guerra en contra de la mierdificación a través de las prácticas de la inteligentización. Ahí están las normas ISO, Karen, están las normas de de gobernanza de hecho, datos, ¿no es de hecho es cierto? bien importante que estén digitalizados y tengan sus bases de forma correcta, porque de lo contrario vamos a seguir metiendo Pura basura y cochinada, te va a dar estoy basura. contigo, Entonces cien tenemos que por ver de ciento. qué forma se controla. Por ahí alguien hablaba justo sobre el tema de, oye, ¿qué pasa con esta parte de la seguridad de los datos? Ahí es donde incluso hasta yo Sí, recomiendo, para allá. paguen la licencia. O sea, sí tienen que invertirle, no es un gasto, es una inversión porque al final están ocupando información tanto de los clientes que al final pues se tienen que cuidar. O sea, sí está protegido y todo, pero de todos modos tenemos que cuidar toda esa información. Ujú. Ok, oigan, pero ¿Qué? aquí hay algo importante que me recordó mucho como a los inicios del social listening. En el 2010, el social listening era algo que comenzaba, ¿no? Estaba Twitter y había 200 tuiteros que hacían fiestas en la Condesa. Entonces, era muy fácil, y se los digo porque comenzamos en Pearson con el área de Factory Ideas, justamente esta parte de la recolección manual de datos, específicamente en redes sociales. Era fácil que saliera una tendencia, ya, mira, vamos a hacerlo porque son 500 tweets, lo entregamos en 3 días, lo entregamos, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que comenzó a pasar? Que así fueran 500, de pronto eran 1000, de pronto eran 5000, de pronto eran, y así hasta hoy que son millones y millones de comentarios diarios. Justamente
Twitter no es, no, y apelo a lo que decían, ¿no? ¿Cómo garantizar que quien esté en Twitter es real, que su opinión es real y que aparte está diciendo una verdad? A ver, somos humanos. O sea, cada quien tiene una perspectiva totalmente distinta, cada quien tiene un contexto distinto y ahí es justo donde comenzamos a generar imaginarios. A mí, Twitter, hoy ex, pero vamos a hablar de Twitter hace 15 años, me pareció increíble porque prácticamente si tú vas viendo lo que ha dejado registrado, ha sido la microhistoria de todo segundo a segundo. ¿Qué ha sido tendencia? ¿Qué ha llamado la atención? Obviamente, cuando quien quiera que sea, vamos a hablar de política, marca, X cosa, comienza a ver que es importante lo que se dice en Twitter, ¿qué va a querer hacer? Pues tener una voz que domine ahí, porque así es como se va a posicionar. Y así se han logrado las percepciones de grandes marcas. Marcas grandes, chicas, han construido una reputación buena o mala a Twitter. Muchos han destruido su reputación por alguna tendencia, porque, por algún hashtag. Entonces, en ese sentido, lo que interesa no es lo que es verdadero, sino lo que hay. Y a eso nos dedicamos en investigación de mercados. No buscamos verdades absolutas. Por lo Claro. menos en el cualitativo, buscamos justamente esas representaciones, esos imaginarios y todo aquello que nos pueda decir algo de el hecho de que hayan entrado bots, de que hayan entrado otro tipo de herramientas a social listening, pues también, perdón, a redes sociales, también desde el social listening nos hace reflexionar sobre eso. Eso mismo, eso sucede cuando comienza a masificarse el uso de un producto y eso va a pasar con la inteligencia artificial. De Mientras acuerdo. más lo utilicen, más va a aprender de todos y no podemos hacer, por lo menos aquí en México, sé que en China ya no cualquiera es TikToker, ¿no? Ya no cualquiera es influencer. Si tú vas a hablar de medicina, vas a hablar porque tienes algún estudio, ¿no? Es como que algo nuevo que salió, pero por lo menos aquí en México, y eso es una responsabilidad que empieza desde la educación en casa. Y ya después vamos a hablar de la educación, académica, pero, pues, realmente está justamente en que no vas a encontrar verdades. ¿Por qué buscas la verdad? ¿Por qué buscas algo donde no lo vas a encontrar? La inteligencia artificial no es un oráculo, no es una enciclopedia, no es una biblioteca que contenga información, es algo que está aprendiendo día con día, que se está entrenando, que te puede ayudar para analizar algunas fuentes siempre y cuando tú la sepas delimitar. Además del prompt, de la instrucción que tú vas a dar, lo más importante es de dónde vas a sacar la información que va a analizar. Y ahí es donde... Oye, María Elena, ahí tengo una pregunta que nos están haciendo aquí. Dame un segundo. Si alguien me... ¿Qué tan necesario en ese asunto de qué es lo que tenemos? ¿Qué tan necesario es tener conocimientos? Ya se me perdió, pero ¿qué tan necesario es Python. tener conocimientos de Python De Ok. hecho para... andaba yo respondiendo esa. Desde mi punto de vista, bueno, tú primero, Karen, si quieres. Yo, a ver, creo que aquí depende mucho del negocio. ¿Qué quiere hacer el Ándale. negocio? Ajá, porque yo sí, claro, les puedo decir, no, sí, metan Python para todo, pero al final, ¿qué necesita el negocio? Si en el negocio van a tener una infraestructura, ya tienen un data lake, tienen un data warehouse, toda la integración de datos y quieren hacer modelos que solo sean exclusivos de la empresa o que a lo mejor quieran una IA interna o propia de la empresa, pues sí necesitan hacer ciertos códigos de Python para que se automatice ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero si tu intención es de, oye, es que quiero sobre el chat GPT que meterle la base y que haga todo el análisis completo, les temo decir que no se los hace siempre completo. A mí ya me ha pasado, tienes que Sí, estarle pero ahí iterando. iterando, entonces te desgasta mucho. Pero Entonces va a depender mucho de las sí. necesidades del negocio. Yo le diría Claro, a esta persona que no necesariamente necesita saber Python, pero sí necesita saber pensar computacionalmente. Vuelvo a lo mismo. Para Es eso está. inteligencia artificial que emula pensamiento humano, pero desde un pensamiento computacional. Entonces, rapidísimo, recientemente hicimos una minería y extracción de la encuesta nacional de, ¿qué? ¿Cómo se llama? En de diversidad sexual que hizo el INEGI. Entonces, en modo agente, con la metadata y el contexto, después el modo agente, subrayo, el modo agente de ChatGPT sí nos hizo una extracción
que nos hubiera llevado semanas. Una extracción de datos, hizo minería de datos, pero si estás hablando con una máquina, lo más conducente es que también puedas hablar en su lenguaje, es decir, esta es la metadata. Yo no, a lo mejor no la puedo leer como Python, pero ChatGPT y la inteligencia artificial sí. Entonces, nada más decirte, piensa computacionalmente y sí decirte que las mejores soluciones no están frente al monitor, ni frente a veces, sí con el equipo de trabajo, pero yo te diría que las mejores soluciones están en un parque o cuando estás durmiendo. Yo las he tenido así. Yo así he generado Eureka. heurísticas. Correcto. Caro Orozco Sería dice, euristeca, una Caro Orozco heurística. dice, desde mi perspectiva, la inteligencia artificial ayuda al análisis de dato duro o reducir brechas y la inteligencia humana que se siga enfocando en los humanos. Y ahí es donde el valor de los investigadores sigue siendo importante en las empresas, 100%. Mm. La Claro. interpretación de ambos puntos y la guía hacia la estrategia. Caro Orozco de Kerry Ingredients. Gracias, Caro. Por ahí, Rafa Conde, adicional al usar las versiones de paga, hoy sí es válido y necesario echarse un clavado en las políticas de... hablando de la privacidad, que es bien importante. Adicional a usar las versiones de paga, hoy sí es válido y necesario echarse un clavado en las políticas de privacidad e incorporarlas a las áreas de tecnología. Estamos hablando de datos que no siempre pertenecen a las agencias de research, sino a los clientes, importantísimo. Hay Sí. que cuidar siempre y tener presente las políticas manuales de uso y un equipo que apoye, bueno, 100%. Luego Karen le contestó Sally justo. Bueno, vamos a hacer una pausa rápido para... tenemos un par de cosas que presentarles y si no nos va a pasar lo de la vez pasada. Hola. Entonces, vamos a empezar con con María Elena, que nos va a hablar del uso de la inteligencia en Quali, desde el brief hasta el entregable final, ¿vale? Y entonces tenemos menos tiempo, evidentemente siempre nos pasa, pero tenemos Cinco tiempo, entonces minutos. tenemos 5 minutos, Tengo 3 minutos. te voy a empezar a cantar como en los Óscares, cuando se vaya acercando el tiempo, te voy a empezar a poner la música, pero bueno, yo te aviso, ¿vale? No Tenemos te 5 preocupes. minutos. Bueno, Muchísimas yo también gracias. ya aquí puse mi cronómetro, ¿eh? Buenísimo, te Bueno, lo agradezco. la inteligencia artificial aplicada justamente a investigación de mercados específicamente cualitativa es un complemento donde, desde mi punto de vista, el 75% tiene que ser expertise y el 25% un aprendizaje continuo de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que queremos lograr? No queremos que nos supla, no queremos que alguien haga el trabajo por nosotros, no queremos pagar menos, no queremos exentar el uso de, ojo, moderadores y analistas, lo que queremos es inteligencia aumentada. Yo creo que dentro de los planes de la inteligencia, del uso de la inteligencia artificial dentro de la investigación de mercados cualitativa, basado en el conocimiento o en el entendimiento de seres humanos, no podemos prescindir de ningún humano. Este es un flujo de trabajo que yo creo que muchos de los que se dedican a la investigación cualitativa conocen, que es como el estándar de una investigación o de un proyecto donde nosotros recibimos un brief. Aquí lo que les quiero decir es justamente donde yo recomendaría, o creo que se puede utilizar la inteligencia artificial y cómo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuando recibimos un brief, que por cierto cada vez recibimos más briefs elaborados con inteligencia artificial, entonces es un poco complicado porque muchas veces no expresan tal cual el argumento del objetivo general, los objetivos Correcto. particulares. Generalmente el cliente te decía, sugiero esta metodología, este perfil y esta muestra. No, aquí pues ya te da algo más libre. Entonces lo que podemos hacer es ir educando a nuestros asistentes, ChatGPT, Gemini, lo que quieran utilizar, para compartirles el brief en versión pagada, por supuesto, y que nos dé ideas. Te va a dar 100,000 ideas, te va a decir focus, etnografías, te va a sacar términos que nunca conocías. A mí lo que me gusta mucho es preguntarle cómo podría ser un programa metodológico en tendencia, innovador y que responda a los objetivos del cliente. Entonces, desde ahí lo podemos utilizar como un asistente que te está dando ideas, que te está nutriendo, una junta contigo mismo y con alguien que tú vienes educando, ¿no?
Y por supuesto, te va a ayudar también a hacer mejor tu elaboración de propuestas, justamente a partir de esta sugerencia de metodologías de herramientas. Y aquí es donde entramos también en la parte del diseño. Últimamente he estado utilizando mucho Canva ante la crítica de que no salimos de PowerPoint. Contacté a una Canvasador y he estado utilizando su inteligencia artificial y es algo fenomenal porque prácticamente te hace imágenes ad hoc. Entonces, bueno, ahí está el valor. Sé que existe en Gama, que tienes que darle algo muy bien estructurado, o sea, prácticamente darle tú las instrucciones de lo que tienes que hacer. Y muchas veces, desde mi punto de vista, eso se traduce en tiempo que mejor yo lo hago a estar dándole las instrucciones y explicarle que lo que podría funcionar con Canva. Después viene la parte de elaboración y diseño de instrumentos de acción, como pueden ser filtro de participantes, ya de tópicos diarios. Si tu inteligencia artificial e incluso yo uso mucho ChatGPT y abro carpetas de proyecto y le voy platicando, o sea, así como si fuera mi mejor amigo, le platico lo que voy a hacer, le platico mis dudas, le platico mis miedos, le platico absolutamente todo sobre el proyecto. Y tip, nunca le platiquen algo de su persona, pero platíquenle del proyecto, de lo que hacen, justamente de qué es lo que quieren excluir. A mí en Filtro me ha hecho unas cosas padrísimas que ha hecho incluso que los filtros sean divertidos. Así como en las revistas Eres de 1998 te parecía tu test de Mm. personalidad, qué tan divertido eres, lo puede hacer increíble. Te lo puede hacer incluso si tú quieres decir, oye, como cartas del tarot, como quiero saber qué caricatura eres, y muchas veces las personas no sienten los filtros, e incluso estoy comenzando a utilizarlo en encuestas. Entonces, la idea es que te dé más ideas y que además te nutra, ¿no? Creo que una de las grandes ventajas de una IA generativa es que es justamente la creatividad, que te ayude a ver un poquito más allá o que dentro de algo que puede ser muy serio lo haga divertido. Y yo, mi asistente, lo he enfocado justamente a esta parte también del entretenimiento. Quiero que la gente no se sienta cuestionada, quiero que sienta que se está divirtiendo de alguna forma y esta forma de test realmente creo que ha sido muy, muy benéfica, sobre todo en temas de participación. Después viene algo súper importante. Esto es para crear hasta ahorita documentos, pero después viene esta parte de qué va a suceder y es donde entramos justamente a la parte álgida del uso de la inteligencia artificial, que es el análisis. Para todo lo demás me dio ideas, está bien, tomé las que quise, deseché las que no quise, lo puedo hacer más divertido, más serio, más formal, menos formal, pero después viene, ya hice mis entrevistas, ya hice mis sesiones de grupo, ya tengo mis videos, mis audios. Sé que en el último congreso del IIX se planteó la posibilidad de que haya algunos bots que moderan, así que te hagan las preguntas y las ventajas que marcaron, lo digo muy claro, es que no sesgan, a lo mejor si vas a tocar un tema difícil, la otra persona no se siente juzgada, lo que ellos decían es que se puede expresar mejor porque no está hablando con humanos, yo creo absolutamente todo lo contrario. Pero bueno, también ya está la posibilidad de hacer moderación, preguntas y ser encuestado por un bot. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste y habrá quien diga que ahí se pierde algo humano porque yo como investigadora social apostaría porque el tono de voz, porque los gestos, porque incluso hay cosas muy sutiles donde nosotros podemos notar qué es y qué no es importante. No dudo que la inteligencia artificial pueda comenzar a leer eso. Está basada en iteración, un aprendizaje continuo, pero por ahora yo creo que no es el momento, sobre todo por varios temas que estamos pasando, ¿no? Y porque muchas veces el moderador es el que contiene ciertas emociones en temas de interacción con humanos, perdón. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro audio, nuestro video. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, hay 100,000 opciones de transcripción gratuita. Por supuesto, siempre recomendamos la pagada porque cuando es gratuita, pues se queda con tu información. No sé realmente a quién le pueda interesar en este momento las entrevistas tal cual, pero bueno, vamos a proteger nuestro trabajo porque además son temas de confidencialidad y como agencias es la promesa que le vendemos al cliente y también de resguardo de la información. Entonces, tenemos que utilizar la versión pagada, pero lo puede hacer. En este caso, yo lo he hecho, e incluso el mismo Zoom te da algunas transcripciones, pero son totalmente literales. A mí todavía la inteligencia artificial me parece sorda y no es que no escuche bien, sino que finalmente ella, o sea, no es una persona, va asociando
plasmando tal cual, ¿no? Con algo que va transcribiendo. Entonces, al no tener el contexto ni del tema ni de lo que estamos hablando, pues evidentemente va a haber riesgos de error en la transcripción. Aquí nuevamente hago mi apuesta por los transcriptores tradicionales. Ayer teníamos una exposición de cualitativo y decían es que puedes trabajar con notas, puedes trabajar con cualquier cosa desde el cualitativo. A mí me gustan las transcripciones y para trabajar con inteligencia artificial, las transcripciones son básicas y mientras más claras sean, mejor. ¿Por qué? Porque justamente lo que decíamos, las personas no hablamos el español de forma perfecta. Entonces, una transcripción textual difícilmente es un guión que pueda ser digerible o entendible, sobre todo cuando tú se lo vas a compartir a una inteligencia artificial. Entonces, siempre necesito un retrabajo. Las transcripciones son para los cualitativos lo que las bases de datos son para los cuantitativos. Entonces, mientras mejor la podamos perfeccionar su formato, desde el perfil del participante, pues con todos los datos, ¿no? Sí, cuál es el perfil psicográfico, cuál es el perfil demográfico, Un cuál es minuto más, Marilena. ¿sí? Sí, ya. Gracias. Entonces, en ese sentido, es como va a comenzar a trabajar mejor. Y el siguiente nivel con análisis es justamente esta parte, lo mismo va a aplicar para imágenes, las tienes que trabajar, le tienes que contar muy bien de qué se trata y qué es lo que quieres. Y sobre todo, esto que les encanta, de actúa como un investigador cualitativo tradicional especializado en lenguaje, especializado en análisis semiótico, especializado en análisis del discurso. Y para dar esa orden, ustedes tienen que saber qué significa todo lo que yo les estoy mencionando. Especializado en farma, especializado en la categoría de consumo, especializado en bebidas, especializado en dulces, especializado en la categoría de salud, lo que ustedes quieran, para que justamente y única y exclusivamente en la información que ustedes le están compartiendo, pueda hacer su análisis. Ahí es importante que ustedes tengan una corriente o una forma de presentación, porque justamente es a partir de eso que les va a entregar los insights. Si ustedes no le explican qué es para ustedes un insight, les va a entregar lo que es para ellos y qué es importante. Siempre debe responder al objetivo y sobre todo a su forma de trabajo. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, porque no me queda mucho tiempo, ahí es donde tener esta información y como ya les decía, yo actualmente estoy trabajando con Canva, me gusta mucho y creo que es la herramienta que mejor puede leer este tipo de trabajo y aterrizarlo en algo que puede ser atractivo en diseño gráfico. Y pues, Muchas gracias. Karen, no sé, creo que mi ancho de banda está mal. ¿Me Creo que es escuchan? el mío también. ¿El tuyo también? Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo funciona esto, ¿les Sí, parece? porque a mí me está apareciendo el ancho de banda bajo, pero bueno. Ajá, bueno, ok, listo. Pues yo les traigo un ejercicio, ¿sale? Aquí yo tengo ChatGPT, bueno, el mío es el pagado. Y les traigo un prompt que igual si quieren se los puedo compartir, no hay ningún problema. Déjenme ver nomás qué horas son para tenerlo presente. Ajá, Diez porque cuarenta y ocho. nos lo tenemos que echar rápido. Va. Bueno, 10:48. el siguiente ejercicio que vamos a hacer, tengo dos tickets que se los voy a enseñar. Ticket uno, ¿ya lo vieron? Yo lo tomé. Ticket 2, estamos hablando que son productos de joyería, ¿no? Va. Bueno, la intención ¿cuál es? Vamos a actuar, bueno, le vamos a pedir a la IA que actúe como un asistente experto en el manejo y procesamiento de base de datos en Excel. Entonces vamos a trabajar con estas dos fotografías y le vamos a dar una serie de instrucciones. Aquí tenemos los pasos, ¿no? En la primera parte le vamos a pedir que convierta esta primera foto en una tabla Excel con estas columnas que solo me considere. Y además quiero que le llame a esta pequeña base de datos lista de productos 1. Y posteriormente le vamos a hacer lo mismo, pero con la fotografía 2. Y al terminar, lo que queremos es que nos una la base de datos, nos las va a consolidar y vamos a pedirle que nos cree unas nuevas columnas, que esto nosotros lo conocemos
en cuantitativos como la categorización, ¿no? Más bien, la recodificación. Quiero que me crees estas nuevas columnas que se llamen categorías, subcategorías y además empieces a clasificarlas por si tengo pulseras y dentro de pulseras me las categorices en pulseras, pulseras. Pero en aretes tengo más opciones. Tenemos aretes, hoggies o arracadas. Entonces, en categoría van a quedar aretes y subcategorías, aretes, hoggies o arracadas. Y bueno, y tengo otro tipo de productos que son juegos, que son collares aretes, collares pulseras o collares dijes. En collares tenemos collares y cadenas. Y bueno, y finalmente lo demás que no tenga alguna categorización lo va a mandar en otro, ¿sí? Y posteriormente también quiero otras dos variables adicionales donde me categorice me crea una nueva variable que se llame material, que ya sea oro inoxidable, oro laminado, acero y finalmente color, plateado y dorado. Entonces este va a ser nuestro primer prompt. ¿Late? No me lo voy a copiar y vamos a dejar que nuestra IA piense solita. Perdónenme, faltaron las fotos. Buen punto. Se las voy a agregar. Ahí van. Ahí van las fotos. Las fotos. Entonces va a empezar a hacer nuestra lista de productos. La lista de productos 1, como le indicamos. La lista de productos 2, ahorita va a empezar. Creo que aquí siempre vamos a tener que esperar un poquito, pero les voy contando un poquito más sobre el segundo prompt, si les parece, ¿no? Una vez que termine esto, para ahorrar tiempo. En el segundo prompt, la idea es que con esta misma base de datos, ahora queremos que actúe como un analista de datos, igual experto en Excel y en estadística descriptiva. Aquí, si se fijan, siempre le tengo que dar un rol, ¿sí? Y aquí lo interesante es que a veces hacemos roles extraños, porque a veces metemos, quiero que sea un marquetero, pero con expertise en ciencia de datos, ¿no? Entonces, ¿es válido? ¿Se puede hacer? Ajá. O queremos un sociólogo, pero con expertise en matemáticas, ¿no? Entonces, lo puede hacer. Es la parte creativa que uno debe de tener muy presente, cómo queremos que actúe. Y posteriormente uno le tiene que dar las instrucciones. Yo siempre recomiendo que sean muy precisos en paso a paso qué es lo que quieren que haga, ¿no? En este caso le voy a pedir frecuencias, calcula las frecuencias absolutas y porcentuales de los siguientes productos y muestra los resultados en una tabla tipo resumen, indicando número de productos, porcentajes. Que eso al final, si se fijan, son los famosos tabulares, ¿no? Que normalmente hacemos. Ya tenemos nuestra base, que aquí está, miren, lista de productos 2. Entonces ya tenemos un inventario consolidado total, que están funcionando 37 productos. Y posteriormente en los tabulares nosotros decidimos qué queremos. Entonces aquí yo nada más le estoy pidiendo, oye, necesito las frecuencias, y también necesito los estadísticos descriptivos y, ¿por qué no? Dame una pequeña visualización con una tabla comparativa y hasta le podemos meter de una vez la interpretación, ¿no? Que serían los famosos insights. Obviamente esta es una base un poco más pequeña, pero bueno, esto lo podemos ir haciendo incluso hasta como un agente, pero aquí la idea es que primero tienen que hacer como la parte conceptual de qué es lo que quieren paso por paso, ir creando este prompt y ya que lo tengan controlado y le han hecho varios ajustes de que la información que les está dando es de forma correcta, ahora sí, ya lo pueden crear como agente o pueden automatizar un proceso adicional en algunos casos, que ahí es donde de repente entra Python. ¿Por qué? Porque las bases de datos a lo mejor se tiene que ponderar la base de datos, ¿no? Y la base de datos pues es muy grande, los ponderadores a lo mejor son dinámicos, entonces son inputs que se les tiene que ir dando, se tienen que ir creando, pero bueno, son tipo de cosas que a lo mejor de forma inicial siempre hay que tenerlo como una especie de laboratorio y posteriormente ya lo estaremos migrando. Bueno, va a pensar un poquito, pero mientras piensa, me voy a ir al siguiente prompt que le voy a pedir y este es el interesante y que quería platicarles. Más allá ahorita de ver un gráfico de caja y bigote, también podemos hacer dashboards aquí. ¿Qué tipo de dashboards? Dashboards sí dinámicos,
dashboards con un formato muy sencillo que son los HTML, pero al final aquí va a haber una problemática y una situación en temas de seguridad de la información. Este tipo de prompts nos ayuda a tener la base de datos pequeña dentro del desarrollo. Sin embargo, no tiene nada de seguridad. Entonces, ahí son de las cosas que deben de tener mucho cuidado si pretenden hacer un dashboard por este lado, ¿sí? Sí se puede hacer, ahorita lo vamos a crear, ahorita que nos genere nuestra base de datos. Cuando yo lo vi la primera vez, sí me impactó, me asustó porque dije, mi trabajo. Pero pues no se preocupen, porque justo aquí el tema es que les puede servir como demos, como prototipos, pero hasta ahí. Ya si uno quiere, el cliente quiere ya su dashboard en forma, ahí es donde sí les recomiendo que tienen que hacer toda una ingeniería atrás, correcta, en temas de seguridad de la información, en dónde va a vivir, bueno, los accesos también de seguridad, diferentes niveles de usuarios, porque eso va a ser sumamente importante. Jamás, jamás entreguen un dashboard con estas características saliendo de ChatGPT, porque obviamente esa información queda expuesta al público. ¿Cómo voy, Renato? ¿Cuánto me queda? Nada, ya. Nos ¿Ya? ¿Me lo quedan, acabé? nos quedan 4 Bueno, minutos para Víctor y bueno, si no se preocupen. ¿Se quieren quedar acuerdan con de...? nosotros Yo para la yo tengo aquí demostración el de dashboard Víctor. que hice anteriormente, que ya no nos queda tiempo, pero bueno, les enseño aquí el dashboard que corrí. Déjenme lo abro. Aquí está el dashboard, muy sencillito. Obviamente quería ahorita hacer un cambio, cambiarlo todo a colores azules, ajá. Pero bueno, la intención es que uno aquí puede ver pues, todo lo que estuvimos procesando, ¿eh? Y este dashboard, pues al final no lo hizo tu ChatGPT. Y aquí te viene incluso hasta el desglose, el detalle de todos los productos. Vamos a ver, déjame lo vuelvo a generar. Ahí está, miren, aquí está el desglose de todos los productos. Aquí incluso podemos ponerle búsquedas, ajá, pero pues al final todo esto es a través de un prompt, que aquí se los estoy compartiendo, ¿no? Aquí yo le dije, uno, actúa como un desarrollador de frontend, construye un dashboard web prototipo en un solo archivo HTML. Cárgame estas características que requerimos, que son no me voy a meter en temas técnicos, pero quiero todo en un mismo archivo y que tenga un diseño atractivo, responsivo, con uso moderado de emojis, colores, y ahí pueden incluso ponerle los colores específicos y los logos del cliente. Y bueno, y aquí ya le pongo cómo quiero que sean los filtros, cómo quiero que sean las visualizaciones, y bueno, y es el archivito que nos va a estar entregando. Pero bueno, se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Y Sí, por se va. último, Víctor nos va a mostrar el Desk Research y presentación de resultados. Karen, si podrías compartir el ejercicio, nos dice Manuel Arturo Varona. Está silenciada, Karen. Algo quisiste decir. Pero Con entonces, gusto, bueno, se los comparto y se los dejo en mi LinkedIn para que me busquen. Bueno, muchas y Víctor nos gracias. va. Pues miren, dos casos. En como les decía, compartimos un proyecto de ChatGPT, no chat, es un proyecto que es un tipo carpeta de archivos. Le compartimos los metadatos de la encuesta nacional sobre diversidad sexual y ChatGPT es muy proactivo si se dan cuenta. Quiere ya empezar a trabajar, pero le decimos que todavía no vamos a comenzar, que lo vamos a entrenar para que extraiga datos de los microdatos de Lensig con un listado de temas que ya también habíamos trabajado previamente. Y si se dan cuenta, lo estamos compartiendo en lenguaje Markdown. Es una tabla en formato Markdown. Grábense esa redacción Markdown para que nos entiendan mejor. Y en síntesis, no los quiero distraer mucho con esto, pero hicimos una extracción de decenas de tablas que en minería de datos nos hubiera llevado semanas de procesamiento de cómputo. Pues aquí lo hicimos en la mañana de uno de estos días de esta semana, ¿no? Y aquí están pregunta por pregunta, tema por tema.
etcétera. Esa base de datos nosotros la vamos a ingestar a un asistente de inteligencia artificial. Miren, aquí están ya las extracciones con minería de datos de todos esos datos. Y todos esos datos nosotros los vamos a ingestar a un asistente que ya tenemos, el cual está detectando brechas de género en Guanajuato. Entonces aquí nosotros en estas pruebas que hicimos, pues tenemos botones de iniciar, para iniciar conversación. Obviamente hay una investigación previa en la cual corrimos un proceso que se llama lluvia lingüística y lenguaje controlado. Son técnicas especializadas en infopragmática para investigación con bases de datos especializadas. Entonces aquí nos va mostrando ya las brechas de género y para evitar alucinaciones, insisto, única y exclusivamente acude a artículos que ya previamente habíamos curado y a datos del INEGI, ¿no? Entonces, pues es una forma, para mi gusto, muy bonita de una vez por todas matar al asesino de los datos que se llama PowerPoint. Toda vez que generamos un PowerPoint, pues matamos los datos porque ya no se pueden analizar más. Y en cambio aquí, pues el chat GPT es bastante intuitivo y nos puede ir generando gráficas, etcétera. ¿Por qué no es necesario saber programar en Python? Aquí está, porque ChatGPT ya lo sabe. Entonces, única y exclusivamente pensando de manera humana, haciendo preguntas interesantes, siendo inquisitivos, etcétera, pues ChatGPT lo hace por nosotros. Ese es uno. Y el otro, pues no les quito mucho su tiempo, es un agente de inteligencia artificial en 8N8, el cual hace web scraping y acude a las reseñas que dejamos como usuarios en Google Maps cuando vamos a un restaurante, y a la hora de que corremos este proceso en 1 minuto o menos, según la salida que queramos compartir, nos manda un reporte de análisis de mercado con base en las reseñas que se deja en Google Maps, y si se dan cuenta, pues ahí aparecen oportunidades, hace un panorama del mercado. En esta salida de datos en específico son los cafés de la colonia Roma Norte, y se menciona la experiencia del cliente. Insisto, según lo que han dejado expresados los comensales cuando publican o postean una opinión en Google Google Maps, y aquí está. Entonces, pues en conclusión, si no estamos usando agentes de inteligencia artificial, no se preocupen. La competencia los va a usar por ustedes. Y si no es la competencia, pues van a ser los chinos. Y también tampoco se mortifiquen, dejo de compartir. Este, mm, Tampoco se mortifiquen. No es necesario que tengamos que aprender a hacerlo nosotros, sino que si hay gente que ya lo sabe hacer, se puede delegar, pero hay que saber qué pedir y para qué pedirlo. Entonces es lo que les quería compartir, los agentes de inteligencia artificial, queridos colegas. Oigan, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a todos los asistentes, a todos los que estuvieron con nosotros en las diferentes, muchas seis sesiones, me parece que fueron, y tenemos por ahí el ejercicio que elaboró Karen, lo compartirá por aquí. No, Karen, lo vas a compartir por tu LinkedIn, ¿no? Sigues en mute, Karen. Sí, lo va a compartir Sí, se los mando, que me escriban y ya se los mando sin problema está para por mandarles ahí la foto. acaba de poner su LinkedIn por ahí. Muchas gracias a todos, muchas gracias por ser parte de esto y por ser parte también de la MAI, y nos vemos muy pronto. Los dejo porque ya son 11:04 y seguramente todos tenemos que correr a nuestras siguientes juntas. Pero bueno, también gracias a nuestros panelistas, Víctor, Karen, Marilena. Muchas Cuídense, gracias. muchas gracias. De Muchas lujo, muchas Hasta gracias. luego. gracias. Bye. Un Hasta abrazo. luego. Un abrazo a Bye. todos. Bye bye.